Buenas a todos y bienvenidos a la Cantina Deportiva. Hoy tenemos un capítulo especial en el que nos va a acompañar Francisco Cabezas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, y sí, encantado de estrenarme aquí en este nuevo formato. En nuestra humilde morada. Sí. Que... Es que nos veo un poco apretaditos, un poco apretados, Un poco pero apretaditos. Bueno, si pero no, bueno. es que cuando ya vayamos por la segunda temporada compraremos cámaras, haremos aquí un estudio un par, realización. dos o tres planos. Ojalá. Más presupuesto ahora. Pero me gusta bastante todo el tema del merchandising. Igual esto de Qatar me sobra un poco, pero bueno, no pasa nada. Como está el nombre de Totti detrás de la camiseta, intentamos poner de todos los equipos. Lo aceptamos. Fútbol internacional, fútbol nacional. ¿Y la camiseta de la Real? Es retro. Tiene algún sentido, pero tiene algún sentido. No. Sinceramente, la es tengo porque en casa. Por el partido contra el Madrid también. de Copa. Claro. Y bueno, también se acerca un Barça Real Sociedad dentro de poco, en Liga. En Liga. A mí me gustaba mucho un jugador de la Real que se llamaba De Pedro. Lo que pasa es que después tuvo bastantes movidas así un poco extradeportivas complicadas. Ya lo buscaremos porque no. Hacer una búsqueda de YouTube. Llevaba el 10 además. Se me ha escapado un jugador de con el Pedro. 10 normalmente suele ser bueno. Sí, sí. ¿De qué años jugaba? Los 90. 90. La década de los 90 había mucho jugón y De Pedro era bastante jugón. Estos no estaban vivos aún en los 90, yo sí, en el 98. Pero, Nada, en YouTube se encuentra todo. Pero bueno, vamos a empezar, bueno, como siempre, acompañado también de Poli y de Javi, que no los he presentado. Aquí estamos otro día más. Y empezaremos ya por materia. Vamos a conocer un poco más a Francisco Cabezas, que es el jefe de deportes del periódico y que nos acompaña hoy aquí en este capítulo especial. ¿Quién es Francisco Cabezas? Para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? Un superviviente. Un superviviente de esto. Cuando dices Francisco, sí que es verdad que me queda un poco raro, a pesar de que yo firmo así, porque la gente me conoce como Paco. Vale, sí. vale. Pero Pues hace muchísimos años yo empecé mi carrera en el periodismo en el diario El Mundo. El Mundo de Madrid, antes llamado El Mundo del siglo XXI. Empecé allí como becario. Y tuve a un primer director que se llamaba Albert Montagut, que después fue además director de comunicación del Barça, estuvo también en el Periódico de Cataluña, bueno, también una trayectoria bastante amplia. Y una de las primeras piezas que firmé en El Mundo, la firmé como Paco Cabezas, y me acuerdo que me llamó al despacho y me dijo: tú no puedes firmar Paco Cabezas, tu nombre es Francisco, tienes que firmar Francisco. Era un tipo de aquellos de la vieja escuela. el origen, ¿eh? Era de la vieja escuela y que no acababa de entender eso de los diminutivos y demás. Y le hice caso, por favor, era un becario de 20 años y le hice caso. Aún queda y gente se quedó así, en ¿eh? eso. Aún queda gente así en el mundillo. Y me quedé con aquello y ya no, por supuesto, ya no lo cambié, pero sí, o sea, tiene una explicación. Está interesante, ¿eh? Y bueno, sí, como te contaba, yo empecé en el diario El Mundo, donde estuve 20 años. 20 años. ¿Con qué edad empezaste? 20 años. Pues hice las prácticas allí. Yo creo que las prácticas eran cuarto de carrera, debía tener 21 años, 21 años. Y empecé haciendo allí en el diario El Mundo de todo. Yo no empecé como periodista deportivo. Yo ni en mis sueños hubiera imaginado que hubiera acabado siendo periodista deportivo. Me gustaba el fútbol, me encantaba el Barça, mi padre es muy del Barça y lo veía, no sé, como un divertimento, como un gran hobby. Pero sí que es verdad que una vez te vas metiendo poco a poco en un diario, ibas viendo cómo trabajaba la sección de deportes y decía, oye, pues a lo mejor ahí podrías tener un poco de encaje. Pero claro, yo empecé en las cloacas del periodismo. Bueno, de la mejor manera, yo creo. Bueno, yo creo que en aquella época era de la única manera en que se podía empezar. Sí. Ahora sí que es cierto que se abren muchas vías para hacer podcasts, te puedes abrir una cuenta de YouTube, puedes hacer muchas cosas. Sí, más libertad. Pero en aquel entonces, cuando tú eras becario y entrabas en un medio de comunicación normalmente escrito, tenías que hacer todo tipo de cosas y a cada cual más sórdida. Mis tareas cuando yo empecé era escribir la lista de los muertos del día. Hostia. Es decir, había unas máquinas del infierno que posiblemente la gente de ahora no las conozca, que se llamaban fax. No sé si habéis visto alguna vez un fax. Sí. Que te hace un ruido infernal. Que se lo digan a Messi. Sí, o a De Gea. Se lo digan a Messi. Cierto, pero yo creo que a estas alturas nadie sabe cómo es un fax. En aquella época las redacciones eran muy comunes. Y aquel fax escupía muchísimas cosas durante el día y una de las cosas que escupía eran la lista de los muertos del día y eso salía en los periódicos, eran las esquelas. Claro. Y los becarios de aquella época pues picábamos los nombres, apellidos, la edad, la capilla en la que iba a estar
Y otra de mis tareas era hacer la cartelera de los cines. Ostras. Una cosa que ahora en Google tú me Ya te sabes, pero ¿en qué ahí- cine? Ostras, ¿Cines a qué diagonal? bueno. No. En los periódicos antes de que... No sé si algún diario en papel todavía saca las carteleras. Pero en aquella época era súper común Ujú. que de Qué bueno. jueves a viernes... No, guay no. De guay no tenía bueno, qué nada. Era un infierno. Bueno, pero Tenías... mejor que lo de los Y muertos. además había muchísimos cines, ahora han cerrado tantísimos, pero en aquella época había muchísimos cines y tenías que picar cada una de las películas con cada uno de sus horarios. Y ahí estaban los becarios picando las películas, los horarios, los cines y luego también las farmacias de guardia, que eran las farmacias que estaban abiertas en los días de fiesta con sus horarios y demás. O sea, era un trabajo periodístico total. Y nos quejamos Ostras, nosotros, sí, ¿eh? sí, tal Sí, cual. sí, ¿eh? verdad. Total. quejamos ¿Y cómo yo te creo... introduciste al mundo del periodismo deportivo? No, estando en la redacción. Estando ahí. Al final, tú cuando estás en la redacción, sí, picabas, hacías todo ese trabajo sucio, el trabajo que no quiere hacer nadie. Pero luego también te iban dando un poco de libertad para, oye, pues las cosas que tú vayas viendo que se puede hacer algún reportaje y demás, las vas haciendo. Entonces, sí que es verdad que periodismo deportivo no hice demasiado. Hice cosas de política, de sucesos, cubrí algún juicio, cosas de cultura. Y luego el gran cáncer de los medios de comunicación han sido los ERES. Los ERES, ERTES. Y recuerdo que en aquel entonces despidieron a muchísima gente de la redacción del Mundo y se pudieron hacer nuevos contratos y yo conseguí trincar un contrato para el cierre. Cierre es trabajar hasta las 3:30 de la madrugada. Y ya una vez tuve ese contrato, en otra de las limpias del diario salió una plaza en deportes y en aquel entonces el jefe de deportes era José María Sirvent, que también llegó a ser redactor jefe de deportes en El País. Yo creo que había visto que me gustaba mucho escribir, que siempre que jugaba el Barça me asomaba a la tele a ver cómo quedaban. Debió ver algo y me metió en la sección de deportes. Y a partir de ahí ya, pues... Es una buena historia, bastante bien. No, pero entiendo que son historias de un poco de supervivencia. Bueno, Me pude meter en la sección de deportes y te diría que a las 2-3 semanas ya estaba escribiendo crónicas del Barça. ya Prácticamente directamente. hasta hoy. O sea, entrar y ya con el Barça. Sí, yo empecé a hacer Qué bueno. información de Barça. Porque se cubría Barça español, se cubría... Entonces, los periódicos no son como ahora que son muy finitos. Había muchísimas páginas y se podían dar 3-4 páginas de Barça, 2 páginas de español. Ahora está mucho más condensado. Y ahora no es tan fácil abrir tanto el foco, pero entonces sí que se escribía muchísimas páginas de todos los equipos. Pero sí, yo empecé haciendo información de Barça y yo creo que empecé a escribir crónicas en el 2000. La primera temporada de Joan Laporta como Ostras. presidente, la primera era. Joan Laporta gana las elecciones en 2003, pues a partir de esa temporada empecé a hacer las crónicas del Barça. Cuando llegó Ronaldinho. Sí, eso es. La noche del gazpacho. Bueno, hostia, golazo, ¿eh? ¿Os acordáis o no? ¿Habéis nacido? Yo... Un año A tenía. ver, yo, no, yo, Así que- yo el partido no lo vi, tampoco tenía mucha Aquel conciencia, pero- partido tuvo mucha chicha más allá del horario, de las 12 de la noche y demás, porque hubo un estudio de un sismógrafo que decían Es que verdad. había habido un movimiento Sí. de tierra. Sí, sí. Claro, la ciudad no estaba acostumbrada a ese jaleo a esas horas y sí. Pero Qué bueno. vamos, yo lo recuerdo, es que ahora parece que lo hayamos olvidado, pero es que Ronaldinho es de aquellos jugadores que cambió la historia del Barça. Sí. Ahora lo vemos así como un poco más folclórico, con esas gafas enormes que lleva y Sí. que a veces que parece que le pregunta si él no acaba de estar como en una realidad paralela. Pero en aquel entonces, los 2 primeros años de Ronaldinho en el Barça fue una cosa inaudita, porque venía el Barça de unos años de miseria institucional, deportiva, que hacía falta un cambio de chip muy bestia. Y ese cambio lo provocó posiblemente Ronaldinho. Ronaldinho. Bueno, ¿y cómo vino? Que Beckham era la principal opción. Parece Bueno, que pero- eso dicen y luego... Bueno, pero aquello yo creo que fue una de esas jugarretas, un juego de esos malabares que hizo Laporta para ganar las elecciones. Uno O sea, de tantos. En su día, Florentino ganó las elecciones al Real Madrid, a un Real Madrid que además venía de ganar la 7ª Copa de Europa, porque dijo que iba a fichar a Figo, en este caso sí que lo fichó, y ganó las Tremendo elecciones. eso.
Y nadie lo esperaba que ganara Florentino. Y en este caso Laporta lo hizo de otra manera. Dijo que iba a fichar a Beckham, no hizo falta que lo fichara, vino Ronaldinho, e igualmente ganó las elecciones. Y no le podía salir mejor. Salió bien. Y le salió bastante mejor. El que sí que vino fue Rustu Rekber, que era un portero turco que tuvo un pasado regularcillo por el Barça. Diría que falleció, que hace no mucho. No, hombre, no, Rustu no. Javi, por favor, ¿eh? No matemos a Te vamos a poner a ti a porteros. hacer la información de las muertes del día. Uno de los nombres de aquel pacto por los que tenía que creer la gente que Beckham podía fichar por el Barça era que Rustu acabara vistiendo la camiseta azulgrana. Compartían, creo que era representante, y bueno, fue uno de aquellos juegos de malabares y salió bien al final. Beckham tuvo su carrera en el Madrid. Bueno, sin pena ni gloria, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel económico. de marketing les fue de fábula. Yo soy de los que piensa que además no lo hizo mal en el Madrid, Beckham. no. Sí que es verdad que llegó en aquella época de los Galácticos, pero no creo que tampoco hiciera malas temporadas, pero evidentemente Ronaldinho sí que cambió la dinámica, Yo creo que sí. O sea, no tiene la dinámica del Barça. Entonces, es verdad, me he ido por las nubes. Pues estuve 20 años en el mundo y el año pasado... En junio del año pasado fiché por el periódico, hicimos un cambio de registro. Estaba en un periódico que tenía un periódico de Madrid, con todo lo que eso conlleva, y ahora estoy en un periódico de Cataluña, con todo lo que eso conlleva también. Y con todo lo que has visto del Barça, ¿tú con qué etapa te quedarías? ¿Qué etapa te ha hecho, digamos, es fácil decir 2009, 2010 con Guardiola, pero quizás, yo que sé, hay otra etapa que digas, mira, para mí esta etapa es mucho más fundamental en la historia del Barça. Bueno, has dicho Ronaldinho, por ejemplo, pero no sé, ¿con qué etapa te quedarías? De todo lo que llevas cubriendo al Barça todos los años. Es difícil, pero sí que te diría una cosa. Yo creo que en el fútbol los recuerdos que realmente te marcan son los que tienes las vivencias que tienes cuando eres un crío, cuando eres niño, cuando eres adolescente. Sí. No tanto cuando trabajas. A mí muchas veces me preguntan, oye, tú, de las finales de Champions que has visto, ¿con cuál te quedas? Y te puedes creer, yo he cubierto 4 finales de Champions del Barça. Madre mía. El Barça ha ganado 5 Champions. Yo he cubierto 4 como periodista. Y no tengo un recuerdo de aquellos que digas, increíble. ¿No? O sea, las disfruté como periodista, es una grandísima experiencia, pero luego, en cambio, los momentos que realmente se te graban quizás sean otros. Sí. Y en el caso del Barça, todo lo que significa el Barça, futbolistas, yo he vivido toda la época de Messi, pero te puedes creer que a mí el jugador que más me ha impactado viendo al Barça ha sido Ronaldo Nazario. Mucha gente lo dice, ¿eh? Y Mucha un gente año lo estuvo. dice. Y solo estuvo un año. haberlo visto a este tío. Y solo estuvo un año. Bátela. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que hasta que apareció Ronaldo, yo nunca en mi vida había visto un jugador como él. Jamás. Qué Jamás, bestia, ¿eh? jamás. Y recuerdo en aquella época los partidos, yo no tenía Canal Plus en casa, había muchos partidos que eran de pago por visión y bajaba a verlos al bar. Y yo recuerdo bajar al bar y quedarme alucinado con lo que hacía Ronaldo, que era un tipo que cogía el balón en el centro del campo y no lo paraba nadie. Nadie. Una potencia, ¿no? Por potencia, por habilidad, por velocidad. Y tengo tantísimos momentos de aquel tipo haciendo lo que le daba la gana con el Barça. Y he vivido toda la época de Messi. Y yo asumo que Messi posiblemente es el mejor jugador de la historia. Pero a mí el que realmente me impactó, también por la edad que tenía, fue Ronaldo. Es que recuerdo un partido, la gente se acuerda mucho del gol de Compostela. Sí. Que coge el balón en el centro del campo y bueno, empieza a regatear a uno tras otro hasta que marca. Pero yo recuerdo un partido contra el Valencia en el Camp Nou y es que pasa por en medio de 2 tipos. O sea, y dices, es que es imposible que este tío esté haciendo eso. Además, era una temporada que el Camp Nou se levantaba el césped, estaba lleno de agujeros, y tú veías a Ronaldo pasar por encima de los agujeros, de los defensas. Era increíble. Y el tío al final no paraba hasta que te marcaba el gol. Que probablemente era alucinante. Ha sido de los mejores delanteros que ha tenido el Barça, y eso que solo estuvo un año. Que hace nada ha dicho. Para mí, sin duda. Es curioso. Fue una patada en el culo, literalmente lo ha hecho con estas declaraciones Sí, cuando se fue del Barça. Sí. Bueno. Yo creo que aquello a mí, no sé, me impactó negativamente, pero bueno, era la etapa de Núñez y Gaspar. Miraban mucho el tema de la pela. Sí. Y posiblemente no quisieran gastar un pelín más, pero bueno, es que claro, nosotros hemos tenido aquí a Maradona también. Sí. Hemos tenido a Romario.
hemos tenido a Ronaldo, a Ronaldinho, y empiezas a pensar, ¿y quién ha salido bien? Ni siquiera Messi ha salido bien del Barça. Sí. Pero claro, sí que dolió que Ronaldo, que estaba en el mejor momento de su carrera y sin lugar a dudas será entonces el mejor, ya no solo el mejor delantero, sino que era el mejor futbolista del mundo, se te fuera y además al Inter de Milán. O sea, es como Bueno, Maradona que sí. se te fue al Nápoles. Ya. Es decir, que ni siquiera te vino el mejor equipo del mundo a quitarte al jugador. Pero bueno, al final el Barça es de aquellos clubes que acaban, es como la de Fénix, ¿no? Al final acabas, Pues explotan. acabas levantado Sí, otra sí, vez. sí. Se fue Messi y ahora está Lamine Yamal. Bueno, Totalmente. Parece que Parece volvemos. Vamos al que ruedo. haya renacido ahí una perla como lo fue Messi. Bueno, que todo el mundo los está comparando. Yo creo que la comparación es justa por lo que está haciendo Lamine con 17 años. Claro, Messi no tenía las oportunidades de Lamine, eso es verdad. Pero claro, con 17 años, lo que está haciendo Lamine. Las O sea, comparaciones son muy difíciles, sobre todo porque lo acabas viendo todo en perspectiva. Claro. Claro, en el tema de Messi, ¿cuántas temporadas ha estado Claro, Messi es que a ese es- nivel? Es incomparable. Que al yo final yo creo que es lo que 20 marca años, ¿no? realmente Sí, sí. la diferencia, es la continuidad que ha tenido Messi en el tiempo de las temporadas que ha hecho. Eso no lo ha resistido nadie. No. Ni el mejor Maradona resistió no. eso. Por eso yo creo que Messi en ese sentido posiblemente no haya nunca un futbolista que tenga esa continuidad en el tiempo. Que la irrupción de Lamine Yamal ha sido salvaje. Evidentemente. Yo creo que es uno de los candidatos a ser el Balón de Oro. Pero claro, hacer una comparativa con Messi a mí se me hace todavía sí. demasiado complicado. Que es muy difícil. Sobre Sí, todo sí. porque, no sé, igual es porque ya soy mayor. Y también he visto que grandísimos futbolistas después hay un momento Sí. en que bajan. No Ansu pasa nada, es Fati. el fútbol, es la vida. Nosotros también bajamos el rendimiento a veces. Claro. Bueno, todos. es muy complicado. Y luego también tenemos que tener en cuenta que es un chaval de 17 años. 17 años. Es... Y donde no solo importa a él, sino también importa mucho el entorno que le rodea. Claro. Que la gente que está a su alrededor lo cuide, que le lleve por el buen camino, que nunca tenga la tentación de desviarse. No sabemos si en algún momento de su carrera Jorge Méndez, que es el representante, se le irá a la cabeza y dirá, oye, pues me lo quiero Es que llevar a la Premier. Da, Esperemos da que miedo, no. Jorge Méndez, un poco. Por ahora parece Ha, que ha está- dicho, bueno, Sí. según información del mundo deportivo, se ve que Jorge Méndez ha dicho que él está diciendo que no hay posibilidad alguna. y que de tienen el Lamine se acuerdo vaya. No está en verbal. venta. De acuerdo. Bueno. Pero bueno, por ahora Lamine parece centrado. El Sí, otro pero día habló de sí, los sí, sí, sí. árbitros. Da y- miedo, da miedo. Que al ser Da, tan da miedo joven, que, pues, que al Barça se le puede llegar a ir Lamine. O sea, sería un drama. No, Drama absoluto. yo creo que ahora es complicado porque es el jugador franquicia Sí. del club. Pero aquí y unos añitos. Supongo que habrá que darle un buen contrato, Exacto. un muy buen contrato. Exacto. Pero claro, es que aquí el Barça no solo se juega lo que es la parte deportiva, sino que también se juega todo lo que es la parte mercadotécnica. Tú cuando viajas ahora, las camisetas que ves del Barça son con Lamine. Y no solo las del Barça, sino las de la selección española. Sí, sí. Con 17 años. Igual. Es decir, tú ya tienes un icono, ya manejas un icono, ya no Totalmente. solo manejas un futbolista. Es decir, que el Barça entiendo que va a trabajar para que Lamine sea su Sí. bandera durante muchísimos Ya has años. perdido tu bandera y la que iba a ser tu próxima bandera, como era Neymar, la has perdido a los dos. Ahora necesitas trabajar en tener un Totalmente, buen marketing, sí, sí. porque si no. Hombre, es que en el Barça no se puede permitir que Lamine se plantee irse. Sería, bueno. Es que en las dramático, giras del Barça, que ya dramático. las has mencionado, Pero- es que se siguen viendo pero- muchas camisetas, pero- por ejemplo, de Messi, que hace Sí, ya no pero está. Sí. Porque Pero Messi que es se va a ver verdad. siempre. O sea, al final es Messi. Que tal cual. Sí, Yo pero- creo no, que ahí no hay más. Pero o sea, en, no hay tres, otra. en 3 años seguramente hay mucha superioridad de Lamine, por ejemplo. Yo tengo dudas ahí. No lo bueno, sé. en total no lo sé, pero. Messi, tío. Vale, eso es, Si tú vas a Nápoles, las camisetas que sigues viendo son las de Sí, Maradona. sí, claro, sí, sí. Yo creo que hay nombres que están fijados en la camiseta para siempre. Sí, sí. Y Messi yo creo que es uno de esos casos, que siempre va a estar ahí con la camiseta del Barça y la Argentina, por supuesto. Por eso yo creo que fue una cagada súper gorda que el Barça lo dejara Sí, tal cual. lo dejara escapar. Que sí que hay un punto en que el presidente Laporta podía pensar, ¿realmente nos merece la pena pagar lo que estamos pagando a Messi cuando no tenemos nada, no tenemos dinero en el club y no podemos cumplir con el fair play financiero? Esto, de acuerdo. Pero el problema es cuando luego ves que se han gastado dinero por ¿Tú qué crees? otras cosas Por muy otras cosas diferentes. que ¿Tú no se entiende. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué Messi se fue del Barça?
Porque- No, a ver, la explicación, o sea, nosotros nos tenemos que creer lo que nos Claro, han contado. es- Es que el Barça no cumplía con las normas de fair play. Lo hemos visto con Dani Sí. Olmo y Pau Víctor. Y no es Messi, No, que no los podías Pau Víctor, inscribir. sí, sí, sí. En aquel entonces no se podía inscribir a Messi de ninguna manera con el salario que tenía. Pero quizás el No había problema manera, fue prometer pero que, había una- que- Bueno, pero ¿no? es que yo puedo entender a Laporta porque tenía que ganar unas elecciones. Pero en enero tienes 55 millones Mm. para Ferran Torres de ese mismo año. Bueno, pues ahí están los errores de gestión, pero claro, no puedes comparar el salario que tenía Claro. Ferran con el salario de Messi. Sí, sí. Que, obviamente. bueno, también Pero ¿y Griezmann? hubiera podido salir alguien que dijera, bueno, pero es que Messi se va a bajar el salario a menos de la mitad. Eso es imposible. Tú al mejor futbolista del mundo hay No, ciertos igualmente baremos que no puedes bajar de Que el ahí. fair play no lo acepta menos de un 50%. Eso es. O sea, el tema cosas. fue clarísimo el fair play financiero y que según la normativa de nuestro amigo Javier Tebas en la liga, no Está entraba de está ninguna desatado manera. Tebas. Pero entonces quizá el error fue intentar convencer a la gente que tú ibas a renovar a Messi con un asado. Y dicen que hasta el propio Messi lo tenía. Evidentemente, vino en Fue muy avión. pero extraño, Messi todo lo que un pasó día fue muy antes estaba en extraño. Ibiza y esperando solo a firmar el contrato. Exacto, pero- Incluso tenían reservado una sala Es que- para hacer la gran Y fiesta el de la vídeo lo renovación. tenían hecho. Pero- Nosotros, incluso Es que la es- prensa, teníamos desde hacía semanas los reportajes hechos con la renovación de Messi. Aquello no lo esperaba Madre mía. nadie. Pero es No que lo es- esperaba nadie, ¿Cómo? ni siquiera Jorge Messi, su padre, nadie se lo esperaba. Fue nada, en menos de 24 horas Es que es cambió surrealista, todo. es surrealista que todo derivase en ese momento de Messi no renueva, Messi se va. O sea, Sí. fue una bomba absoluta. Sí, sí. Fue una bomba. ¿Vosotros recordáis O sea, dónde estabais? cuando yo lo volviendo de la Sí. playa estaba. Yo estaba en Y yo en el- Santander, no me lo creía. abrí el marca, Messi se va. Y dije, No, no, me yo- meto en los otros diarios y dije, solo le ha puesto el marca, debe ser una confusión No, ahí, o algo. ahí tuvieron una buena exclusiva. Sí, sí, tal cual. Yo Fue no me lo marca, creía. ¿no? Yo estaba en ¿Quién lo Cantabria dio? también. Sí, sí, Luis y nos Ferrojo. fuimos- Luis Ferrojo Ajá. la publicó y sí, tuvieron una grandísima exclusiva. Sí, sí. Quizá lo hubiéramos entendido más si hubiera ocurrido un año antes, Claro. Con el- cuando Con el fax. Messi estaba enfrentado que a no. Bartomeu, Sí, Sí, se va con totalmente. Laporta y no con Bartomeu, que claro. aprovecho muy para raro. decir que es una de las peores cosas que ha pasado nunca al Barça, el gobierno de Josep María Bartomeu. Pero sí, nos lo hubiéramos podido esperar un año antes. Pero claro, entramos en shock porque además Claro. que sea además Laporta, que siempre había tenido una buena relación con los Messi y que sea él Claro. el que propicie la salida, pues nos impactó. Pero bueno, todavía estamos recogiendo lo que pasó. Entonces, que Sí. acaba el Barça de celebrar los 125 Sí, sí, años sí. y Messi ni siquiera hizo un vídeo personalizado. Eso Duele, yo creo que le a mí me duele a la gente del Barça. Pero porque los aficionados no tienen la culpa de lo que Claro. pasa ahí. Mm, ¿sabes? Sí, no, es un. Es un tema complicado. Es un buen debate. Si Messi quizá debería separar lo que es la presidencia de Laporte y lo que es la afición del Barça. Yo ahí Yo estoy sí así. que creo, pero no solo Messi, sino tantísimos jugadores que no acudieron al aniversario, que yo creo que hay que separar, Messi hubiera estado bien que hubiera estado ahí. evidentemente. Decían que iba a venir. el Decían que jugador iba a venir y no más- vino. Y dijo al que final. tenía un compromiso de no Y- sé qué. Sí, unos No, mates no. con Luis A Suárez ver, tenía. todos tenemos compromisos Claro, pero- todos los días del año. El club que te ha hecho grande. Y el club cuando Es- cumple 125 años, pues espera que los grandes Claro. iconos estén ahí. Pero es que no solo faltó Messi, faltó muchísima gente. Y yo creo que al final, pues eso, pues queda penalizado por los diferentes ismos que tiene el Barça, pero que también lo hace tan grande al club. Claro. Porque hablamos tanto del Barça también, precisamente por Totalmente. eso. No sé, Bueno, divertido. aquí se debatió hace poco que qué es más importante. O sea, ¿quién ha sido más importante? ¿El Barça o Messi? O sea, ¿El Barça que- para Messi que- o Messi para el pues sí, Barça? exacto. Hubo O conclusión, sea, hubo conclusión unánime. conclusión de que el Barça es El Barça. mucho. Pero Evidentemente. Messi ha hecho también crecer al Barça. Claro. Y al revés, yo Ujú. creo. O sea, yo creo Sí, que sí, son las los dos dos. cosas. Hablando un poco de Messi, vamos a entrar ya en terreno. Porque cuando estabas en el mundo, ¿Mm? desvelasteis en exclusiva el contrato que tenía con el Barça. ¿Puede ser, Ajá. Messi? Sí, pero no lo hice yo, ¿eh? Que No lo lo hi- desvelé yo el equipo. El contrato. equipo. Aquella información creo que era de Esteban Urreiztieta y Martí Sabails. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo se vivió dentro de la redacción?
Una una exclusiva mundial. tan grande. O sea, porque yo recuerdo que abrió Que todo se- tipo de medios. Se hizo eco toda Europa, todos fue los medios deportivos. impresionante. Contrato astronómico de Messi. Sí, pero también, bueno, pues tuvo su lado. Eso te Tuvo iba su a preguntar grandísimo también. lado positivo, Sí. que todo el mundo hubiera matado por una exclusiva de ese tipo. El lado negativo es que después para el Barça fuimos el anticristo. Es decir, Eso te iba a preguntar ahora. a nadie le gusta que publiquen ese tipo de información. Pero bueno, yo creo que los periodistas vivimos para eso. Exacto. Vivimos para desvelar noticias y yo creo Sí. que aquella noticia pues, tuvo un impacto mundial importante. Y yo creo que también a partir de esa información, de desvelar cómo era el contrato de Messi, pues también acabamos de entender un poco cómo funciona el fútbol. Antes estábamos hablando de por qué Messi se va del Barça. Bueno, pero es que venía de ese contrato. Claro. Un Barça que Joan Laporta lo coge en ruinas, ¿estaba capacitado para asumir ese tipo de condiciones? Claro. Ese Y tipo el de gobierno de condiciones. Bartomeu estaba Sí, pero capacitado para firmar claro. ese contrato en su día. Es que era- que Cuando el esa es la gobierno de otra. Bartomeu hizo todas aquellas renovaciones, ya no solo de Messi, de De Jong, Piqué, de sí. Busquets, De todo, Lenglet, de yo me acuerdo, Jordi ¿no? Alba, y que luego todo eso lo tuvo que asumir la directiva de Joan Laporta. Sí, sí. Y tuvo que, en cierta manera, corregir todo aquello. Pero por eso es importante, porque muchas veces yo creo que nosotros estamos constantemente yendo a tertulias, charlando, escribiendo artículos, pero al final tú trabajas para sacar un papel. Y que en ese papel, al final, tú seas capaz de demostrar que los argumentos que estás dando continuamente, que, bueno, están en un papel. Es decir, y eso ya no son opiniones, eso es información y sobre todo te ayuda a conocer cuál es la realidad de los futbolistas y del club. Luego ya otro debate sería, ¿cobraba demasiado Messi? Pues no lo sé, yo creo que cobraba lo que tenía que cobrar. Esa es la pregunta. ¿Messi se hubiera ido del Barça si no lo hubieran renovado por tanto dinero? No lo sé. Yo No lo sabemos sé, porque- no se sabe. Yo creo que no llega a lo ser sabemos otro porque no lo llegó a presidente firmar. no le exprimen tanto. Eso lo tengo claro. Puede ser. Que, sí. que pero es generaba que- más Messi, tampoco me cabe duda. Pero a partir de ahí, tanto. Tanto. Es, No había otra forma de verse derechos de imagen X, yo qué sé. Tampoco. pero es verdad, no tengo el dato ahora mismo aquí, pero Messi renovó bastantes veces con el Barça. Bastante. Pidió bastantes subidas de sueldo, entonces es un Bueno, una por año, ¿no? una por año. Pues o sea, decía que aún estamos pagando, ¿no, Messi? Supongo. A ver, pero tú tienes al mejor empleado de tu empresa, tú tienes que recompensarle. Sí, Sí, no, sí, sí, yo le daría está todo lo claro. que quiera. Es Yo no- así. yo ahí no tengo dudas, Un futbolista que te ha dado tanto, no solo sobre el terreno de juego, sí, sí, totalmente. sino que el propio Messi ya era una empresa en sí mismo, Sí, sí, una tal empresa cual. enorme Sí, y todo sí. lo que conlleva, y no solo a nivel de dinero, a nivel de deportivo, sino también a nivel de imagen. Lo hemos hablado antes, la imagen del Barça durante muchos años ha sido Messi. Sí. Tú te has desprendido de una parte del escudo en ese momento. Fue dramático. Pues eso también hay que pagarlo. Sí, sí. Sí, pero bueno, pero hay que poner, lo que es evidente es que hay que poner todos los elementos encima de la mesa. Y luego cada uno puede ya crearse su opinión, pero con los elementos ahí puestos. Y por eso sacar ese contrato en aquel momento yo creo que era importante. Sí, Y sí, seguro. que en cuanto Sí. a cifras, que era en 4 años puede ser más de 500 millones, puede ser. no Es que recuerdo. ahora Creo que mismo era 70 y algo la temporada. 70 y algo por temporada. Por temporada. Dale más, hombre. No recuerdo, pero bueno. Poco. Y primas y tal. Bueno, pero, para que la gente se oriente un poco de. En bueno, cualquier si lo buscan, caso, lo verán. los contratos de futbolistas han ido a más en los últimos años. Y luego viendo lo que está pagando. yo En el qué Barça sé, por eso ahora van a la Emiratos, baja. Yo tengo una Emiratos pregunta. Árabes, Ya. lo que se está pagando en la Liga de Arabia Saudí, Hmm. lo que se dijo que podía cobrar Vinicius también Fo. en Arabia. Ya, sí, Vinicius sí, también. sí, Bueno, locura. bestia. ¿Cuánto, cuánto era? 300, ¿no? Tres- No, 300 al Madrid. 300 el Y fichaje y, él, luego. 1000 en 5 años, creo que eran. Madre mía. Pues Bueno. casi Bueno. de esto. Tenía una pregunta, Francisco. A raíz de lo que hemos hablado de los contratos que hizo Bartomeu justo antes de irse, Sí. ¿tiene alguna similitud con lo que puede parecer que esté haciendo Laporta ahora con renovar a Pedri, Gavi y todos estos? Es que lo he visto por Twitter y digo, hostia, yo creo, quizá no, yo tiene creo- algo... yo creo que aquí hay una diferencia muy importante, que el Barça lo que está haciendo es asegurarse la columna vertebral del Eso equipo, también, claro. también pero de ayuda. futbolistas que tienen 21 y 22 años. Ujú. Cuando Josep María Bartomeu empezó a hacer aquellas renovaciones que yo creo que eran delirantes, eran futbolistas que posiblemente los mejores años con el Barça ya los habían hecho. Sí, 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 tanto. sí, Tú sí, estabas totalmente. renovando por Todos un, estos- estaba renovando por un montón de años a futbolistas para intentar que, bueno, amortizar los sueldos en varias temporadas.
Sí. Es decir, que no tuvieras que pagarle de golpe, bueno, pues te firmo 5 años y entonces, bueno, vamos a ir dividiendo poco a y poco. contratos ascendentes. Cuando ya- Claro, porque en el primer año no se lo podías pagar y luego también uno pensaba, bueno, pues cuando hay otro presidente ya se lo pagará. Y además con ese tipo de cláusulas que se hicieron muy famosas, que eran las cláusulas de fidelidad. Es decir, que tú cuando dejas el club te llevas también una morterada. Con Neymar, ¿no? Hubo juicio por esto. Bueno, sí, pero es que yo diría que de Feedback. aquella época, pues todos tenían, de esos futbolistas que nos estamos hablando, muchos de ellos tenían ese tipo de cláusulas. Ya. Bueno, se hacían contratos delirantes para dejar después el marrón a los otros presidentes. Pero lo de ahora, a ver, yo creo que no tiene nada que ver. Porque Pedri, porque Gavi, porque Lamine Yamal cuando llegue el próximo verano, si llega la renovación, Cubarsí, son los jugadores del futuro. Claro. Son los jugadores en los que se tiene que apoyar. Y menos Sí, Pedri, los que- todos de la casa. Claro, Sí. bueno, y a Pedri incluso lo podríamos considerar casi de la casa con lo jovencito que vino. Sí, sí. Aunque no tuviera trayectoria. Bueno, tenía ficha para el B. en Aunque teoría. aunque no tuviera trayectoria con el B, bueno, al final tú lo has. Yo creo que tú lo has moldeado, pero ya en el primer equipo. Pero al final lo has moldeado tú. O sea, él podía sí. venir de Las Palmas, pero no era un futbolista hecho. No, Ahora es un totalmente. futbolista Ahora, hecho y juega como un veterano. Y esa madurez la ha adquirido en el Barça. Es decir, ese tipo de futbolistas son los que además te ayudan a que la gente se identifique con ellos. Por eso son tan importantes. Y claro, evidentemente, tienes que hacer unas renovaciones. Primero que ellos se sientan a gusto y después, bueno, pues que tengan unas cláusulas que puedan ser prohibitivas para quienes vengan ahí a tentarlos con cantos Por de el ojo. sirena. cuando has dicho que tuvisteis como, bueno, tuvo su efecto negativo, lo del contrato de Messi, desvelarlo y tal, ¿a qué te refieres? O sea, No, efecto negativo no. Es decir, yo en todos los años que llevo ejerciendo esta profesión, a veces pienso que siempre he estado en la trinchera. Porque cuando uno intenta hacer periodismo, muchas veces no está alineado con el poder. Claro. Y vamos, no recuerdo haber estado, yo diría que prácticamente bien con ninguno de los presidentes. ¿Por qué? Porque al final intentas sacar noticias o No les intentas gusta. desvelar cosas que ellos no quieren que se desvelen. caso Negreira, por Y- ejemplo, yo creo que es el de los últimos años, es el más así. El caso candente, yo bueno, creo, esto pero- podría hablar mucho Sique Rodríguez Exacto, en la SER, por eso el acoso es- que ha recibido durante exacto, tantísimo tiempo, que exacto. además fue también Sique, con el programa con el que Yugas también sacó el tema del Barça Gate. Sí, sí, Es sí, decir, sí. no es sencillo publicar información cuando te enfrentas al poder. Y por eso, pues tiene ese reverso negativo que al final los clubes se piensan, bueno, pues voy a estar un año sin darte entrevistas. Y Es como su piensan manera que de con castigar. eso, sí, es una manera Sí. de castigar. Pero hubo llamadas o solo. Con el tema de Messi, al menos a mí no. Yo tuve llamadas del entorno de Messi. Pero claro, o sea, yo en esta información no tuve nada que ver. O sea, esa información se publicó en, Pues digamos que el se entorno, publicó en Madrid. el entorno de Messi, digamos que estaba enfadado, por decirlo así. Claro, no estaba contento. pero es Contentos no. evidentemente. Es evidente. O sea, si tú trabajas en una empresa y alguien desvela tu contrato con unas cifras Claro, que claro. tú no quieres que se hagan No sé si públicas, hubo denuncias pues, o no. querellas Y o como algo siempre- así. siempre- No sé. esto es un clásico. Siempre que pasa casi siempre que tienes una exclusiva comprometida, normalmente el primer comunicado suele ser una amenaza de denuncia. Claro. Luego uno nunca sabe si esa denuncia se llega a presentar, si llega a algún sitio, pero lo que no se tiene en cuenta normalmente es que la Constitución, por suerte, a los periodistas nos protege muchísimo con el derecho a la información. Es decir, no. Claro. Desconozco si hubo alguna denuncia, pero yo juraría que no. Que no se hizo nunca nada. Porque al final Vale. tú estabas desvelando una información y ya está. Claro, claro. Bueno, es como en el la tema faena del es periodista. como en el caso Negreira, en el tema de Barça Gate, no. ¿Y consideras que la filtración pudo ser intencionada de una parte Aquí hay, de la aquí hay- cúpula? aquí hay una cosa que sí que... ¿Por qué tiene que ser una filtración siempre una exclusiva? Cuando hablamos de filtración, parece que haya siempre una persona que esté interesada en pasar un documento. Y yo creo que es una manera también de desacreditar al periodista.
Y hablo de todos los escándalos, ya no solo del Barça, sino gubernamentales y demás. Al final es el periodista el que va a buscar esa información y el que a lo mejor está durante meses y meses y meses trabajando en una fuente para que esa fuente al final te pueda proporcionar información. Pueda dar algo. Pero eso de la filtración, cuando hablamos de filtración, parece que, bueno, hay un señor que está desayunando Sí, y me ha apetece dicho. que esto se sepa. Sí. Voy a mandarle un WhatsApp a alguien con esta información. Sí, tal cual. Parece que Normalmente eso no funciona así. Es siempre que hay un periodista y normalmente con una trayectoria bastante amplia y bueno, y con mucha credibilidad, que está detrás de una fuente y al final consigue una información. Eso de la filtración, normalmente se suele decir la gente que está en la competencia, bueno, eso se lo han filtrado. A mí no me lo han pasado. Bueno, no es tan así. Ya. Normalmente hay que poner siempre en valor el trabajo del periodista. Sí, totalmente. Es que al final es su faena. O sea, se está trabajando para esa Bueno, y información. que es lo más difícil. O sea, lo más difícil del periodismo Sí, tener información. es publicar noticias. Exclusivas, Y cada sí, sí. vez en el mundo del fútbol es más difícil. Sí. Es complicadísimo. Por Más eso hermético los clubes ahora. los clubes son muy herméticos siempre y además el periodista muchas veces corre el riesgo de acomodarse. Es mucho más sencillo estar en una redacción, ver lo que te van enviando los clubes con sus departamentos de comunicación, ir publicándolos y ya está. Sí, pero así Y no se mantiene. llega a las 8 de la tarde y te vas a casa a dormir. Pero los periodistas, yo diría que los de raza, son los que sacan Claro. noticias. Y Sí. vamos, por eso yo los pongo siempre en valor. Estábamos hablando de Sique. Pero es que hay tantísimos que han desvelado tantos escándalos que pasa que, claro, vivimos en una sociedad en que a esta gente después se les insulta y se les martiriza. Así que se le está. Bueno, no sé si aún, pero hasta hace poco se le estaba martirizando por todo el tema del caso Negreira. Porque, claro, si eres culé, no puedes ir contra el Barça. Bueno, para mucha gente es así. Digamos para los más ultras, pero se olvidan de que esto es el periodismo, yo creo. Pero claro, pero es que, a ver, nosotros somos periodistas. Claro. Nosotros no somos ni culés, ni madridistas, Claro. A mí todo esto del periodismo de bufanda, o sea, yo lo rechazo completamente. Yo soy periodista, ya está. Luego en mi casa que prefiero que gane el Barça o no, pues ya es una cosa que hago en mi casa y ya está. Pero a uno no se le puede juzgar por eso. Y sí que es verdad que todos los presidentes que yo recuerde del Barça, al final siempre han caído en la misma tentación de decir, ¿cómo puede ser que la prensa de Cataluña vaya en contra del Barça? Sí. No entienden que es que somos periodistas, no somos aficionados. Nuestra labor no es estar animando a un club, no es esa la labor. Para animar está la afición y lo hace maravillosamente bien, pero los periodistas están para otra cosa. Sí, totalmente. Bueno, yo opino lo mismo, la verdad, pero... En el momento en que nosotros presidamos un club, pues a lo mejor tenemos una visión diferente. Pues yo creo que la gente. Espero que nunca llegue, No me pero- gustará que saquen noticias que yo no quiero saber. Bueno, Yo creo que es porque se compara mucho con Madrid, ¿no? Quizá. Que no vemos que los periodistas ataquen tanto al que club, tienen digamos. bueno, pero es que en el tema de Madrid Funciona todo muy diferente, yo creo, ¿no? funciona muy diferente. Ujú. Yo he trabajado durante 20 años en el mundo. Yo recuerdo que, lo digo porque muchas veces hay prejuicios contra la prensa de Madrid y demás. Yo estando en el mundo, mi compañero Javier Sánchez, que además es catalán, cuando no sé si recordáis el escándalo de Football Leaks. Buah, ahora mismo Bueno, mucho, pero- voy a El contrapié. escándalo de Football Leaks, pues al final fue. Bueno, hubo una fuga de información de diferentes clubes de fútbol, Vale, sí, me suena empresas y bastante. demás. Bueno, pues el diario publicó que había un pufo fiscal por parte de Cristiano Ronaldo. Y acabó condenado Cristiano. Sí, y sí, aquello sí, lo sí. publicó El Mundo con su foto de portada con Cristiano en el centro y aquello pues ocasionó muchos problemas para el diario. Porque claro, estabas yendo contra el Real Madrid Ajá. y claro, y hubo presiones y demás, pero aquella información salió. Es decir, que hay un momento en que tú sabes que las presiones No nos sirven. van a aparecer, pero yo creo que al final los grandes periódicos, si tienen una información, la tienen contrastada, la publican. Yo no me gusta creer en las conspiraciones y que es que esta gente no publica por el miedo y las presiones. Yo creo que al final todo se resume en algo muy sencillo, en que no tienes el papel de Marras. Tú cuando tienes una información contrastada con su papel la puedes publicar. Tú no puedes ir publicando como un kamikaze rumores. No puedes. Claro. Porque al final lo primero que te vas a llevar es una demanda. Pero cuando un periodista consigue el papel, consigue el documento que pueda acreditar lo que a veces se habla en la calle, pues evidentemente yo no me creo que un periodista no lo quiera sacar.
No me lo creo. Igual soy un poco, no sé, soy un poco romántico con esto. O pienso mucho en lo que yo haría. Pero yo considero que si no han salido muchas más cosas del Madrid es porque posiblemente no se hayan podido acreditar o alguien no tenga el documento para acreditarlo. Por mucho poder que tenga Florentino, que lo tiene. Y claro que habría presiones, evidentemente que las hay. Pero los periodistas de verdad yo creo que al final están un poco para eso, para ir en contra del poder. Y hablando así de nombres propios, que ha salido Cristiano Ronaldo y tal, cambiando un poco de tema, tú has tenido la oportunidad, supongo, de entrevistar a muchos futbolistas del Barça, de muchas épocas y tal. De la última más complicado, ¿eh? Porque como, más complicado. Claro, como hemos estado en la trinchera, amigo. Nosotros en el periódico hace más de un año que no tenemos una entrevista a un jugador del primer equipo. El último fue Frenkie de Jong. Hostia, Frenkie. El amigo de Javi. Y estuvo muy bien la entrevista. Pero claro, porque también nosotros desde el periódico hace un año publicamos una serie de reportajes que hablaban de las miserables condiciones que tenían los trabajadores en las obras del Camp Nou. Cierto. Y aquello tampoco gustó. No gustó que se explicara que en aquel entonces había trabajadores que cobraban por debajo del salario mínimo. Y durmiendo, creo que... Sí, bueno, había un trabajador que dormía enfrente porque el pobre... Eso, ¿eh? Bueno, pues porque el pobre hombre sabía que tenía que entrar demasiado pronto por la mañana y antes de perder el trabajo, pues prefería dormir ahí en unos arbustos. Es ese tipo de historias que normalmente muchas veces no se cuentan. Y si las cuentas, pues también tiene su repercusión y su consecuencia. Pero al final tú pones en una balanza, ¿tú qué prefieres? ¿Denunciar cosas o sacar información o que te den entrevistas con futbolistas? Yo siempre voy a elegir sacar información, por mucho que después eso me cierre las puertas de las entrevistas. Es así. Sí, no, totalmente, la verdad. ¿Y has entrevistado a Messi? Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo es Messi? Hace muchos años. ¿Cómo es Messi como persona? ¿Parece tan parado como...? Lo entrevisté en la temporada que compartió con Ibrahimovic. Ostras. ¿No os acordáis? Sí, tanto. Y aparte, 2010. No fue una temporada fácil porque cuando viene Ibra, que además es una exigencia de Guardiola, aunque luego acabaran fatal, Ibra quería jugar de delantero centro. Sí, me acuerdo. Evidentemente, porque siempre había sido delantero centro. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que Messi también había descubierto que posiblemente su mejor posición era de delantero mentiroso, que le llamaba él, de falso delantero centro. Y cuando Ibra se tuvo que ir a jugar a la banda con Messi ahí en medio, aquello al sueco no le acabó de encajar, ¿no? Y no fue una... La relación de Messi con Ibra no fue muy cómoda. Recuerdo además que Guardiola se los había llevado alguna vez a comer o a cenar. Hostia. Para que intentaran... para que intentaran ser bueno, para amigos o llevarse bien. Pero sí que es verdad que Messi es un futbolista con mucha personalidad. Y yo lo entrevisté justo en aquella época. Y recuerdo que le pregunté por su relación con Ibra. Él no recuerdo bien qué me contestó, pero torcí un poco la cara. Esto no me gusta. Y sí que recuerdo que por la tarde, una de las personas que me había conseguido la entrevista con Messi me llamó y me dijo: a Leo no le ha gustado que le preguntaras por Ibra. Esto es un tema un poco complicado y no quería hablar. Y bueno, no pasa nada, pero bueno, mi trabajo era preguntarle por aquello. Ostras, pero es muy light, ¿no? Sí, esa pregunta, no sé. Messi gruñendo. No, pero es que los futbolistas piensan que tienen una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. Yo también lo pienso. Y que problemas que nosotros podemos considerar que son una tontería, para ellos se convierten en una grandísima montaña. Y yo puedo empatizar con ese tipo de cosas, porque a lo mejor después el chico estuvo dándole vueltas a... Y si mañana Ibra al día siguiente me va a preguntar, o el entrenador... Es como una relación. No es pero eso, ¿por qué muchas veces cuando vas a entrevistar, con futbolistas quizá no pasa tanto, pero sí que pasa mucho con la política, incluso con personajes de cultura, que te piden un cuestionario previo, de a ver qué le vas a preguntar? Que luego, evidentemente, los buenos periodistas nunca pasan ese cuestionario. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Tener que pasar un cuestionario. Pero sí que a veces intentan saber, oye, ¿por dónde le vas a ir? No sé, pues, claro. Normalmente los representantes y los miembros del entorno buscan que sean entrevistas agradables, agradecidas y que no haya ningún foco de conflicto.
Pero bueno, o sea, Messi, yo creo que no tenía nada que ver con el Messi de ahora. El Messi de ahora parece más espabilado, ¿no? es un... Más maduro, yo diría. Es un tipo muy maduro, que las ha visto ya de todos los colores. El Messi que yo vi en el Mundial de Qatar, vamos, o sea, no era el que yo había conocido en el Barça, de gran líder. Más maduro, ¿no? Parecía en Qatar. Pero ya no solo hablo de madurez, que evidentemente que sí, sino el liderazgo, ya no solo futbolístico, sino anímico. Claro, yo el primer Messi que había conocido en el Barça era un líder futbolístico, no era un líder de vestuario. Claro. El de ahora no tiene nada que ver, ahora es un líder de vestuario de tomo y lomo, es decir, no puede haber prácticamente nada que no se haga bajo la connivencia de Messi. Yo recuerdo mucho en el Mundial una imagen de aquella que se repetía siempre cuando salían los futbolistas. Él siempre salía al primero y los otros iban en trupe detrás. Como si fuera... Aquello en el Barça... El vídeo está muy guay. Aquello en el Barça hubiera sido inimaginable, porque Messi era un futbolista que si hablaba sí que era para decir algo importante y algo de, ojo, que ha hablado Leo y que está enfadado pero si no, él intentaba ir a su rollo y a mí no me metáis en charlas motivacionales ni nada de eso, porque él no estaba para eso. Iba por libre. El Messi de ahora no tiene nada que ver. El Messi de ahora sí que es un tipo que se cree que tiene un liderazgo anímico muy bestia y que forma parte de su personalidad. Y yo creo que también es uno de los motivos por los que Messi al final acaba ganando un mundial. ¿Cómo lo viste? Tú estuviste presente en el Mundial de Qatar. Increíble. Yo creo que sí que ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. Además es que vi los 7 partidos de Argentina. ¿Y cómo viste esa evolución? Empezaron perdiendo. Empezaron perdiendo contra Arabia Saudí, nadie daba un duro y luego... Hostia, fue un mundial complicado, ¿eh? Sí. Porque aquella primera derrota, además, los países argentinos, que son gente muy sentida... Que venían con una racha de imbatibilidad de 30 y algo partidos. Además es que yo venía ya del Mundial de Rusia, donde se pegaron la gran hostia con Sampaoli. Y yo digo, hostia, otra vez el mismo clima nocivo... Pero lo supieron levantar bien. Pero yo creo que al final ese mundial lo gana Argentina, pero sobre todo lo gana Messi. Hay la sensación de que Messi ganó todos los partidos él solo. O sea, había momentos en que parecía que estaba él solo. Él solo contra el mundo. Era increíble. Y veías que el resto de jugadores trabajaban para él. Veías a De Paul, a McAllister, eran tipos que veían que estaban como en una, no sé, en una batalla mesiánica para ganar todos los partidos. Y al final no era porque los partidos de Argentina no jugaba bien. No jugaba bien, pero tenías a un tipo que sabía que era el mejor del mundo y que era el momento de ganar un mundial. 35 años. Y fue increíble. Luego también habrá quien diga, bueno, sí, pero es que ¿cuántos penaltis les pitaron a favor míticos y demás? Bueno, pues forma parte también de la historia y de la mística del fútbol. Yo lo disfruté muchísimo y también tengo grabadas imágenes de la final contra Francia, porque estábamos escribiendo rodeados de periodistas argentinos. Qué final, ¿eh? Y había periodistas argentinos que empezaron a llorar en el minuto 1 y estábamos en la prórroga y seguían llorando. Es decir, digo, esta gente se va a morir aquí. Digo, se van a tirar todavía desde la grada hacia abajo. No, aquello fue... El nivel de pasión yo creo que no lo podemos llegar a entender, ¿eh? No, es incomprensible. Gente que vendió el coche, lo venden todo para ir gente incomprensible, a ver gente desesperada, y además en un país como Qatar que puedes decir, ¿y esta gente qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Cruzando medio mundo. Además, volví a Barcelona y tenía todavía grabada en la cabeza la canción de Muchachos. Se acababan los partidos una hora después y seguía aquella gente. Muchachos. O sea, no acababa nunca. La organización, oye, va, iros ya. Bueno, hubo una cosa buena, buena entre comillas, que como estaba prohibida la venta de alcohol, luego cuando salías a la calle era un clima festivo, pero no teníamos el lado malo ese de, bueno, ahora llega el momento de las hostias. Claro, ¿no? Claro. O sea, todos acababan el cántico. Luego, el Fernández salió a jugar. Bueno, contra Francia hubo ahí algún pique, pero yo creo que no se lió, ¿no? No hubo nada. En ese sentido. Bueno, lo sí de Mbappé, no. con Mbappé, el Dibu Martínez que sacó la tortuga y tal. Bueno, sacó el muñequito ese, luego en la rúa. Dibu, bueno, le gusta mucho al Dibu. que siempre ha habido ese pique con Francia, yo creo. Vaya final de Mbappé también. Fue increíble. Que Messi y Mbappé eran compañeros. Yo creo que ese Mbappé en el Madrid aún no lo he visto. Y a mí se me está criticando mucho por ello, sobre todo ellos dos. No, pues yo creo que no yo creo que ese Mbappé aún no lo he visto en el Madrid. Empieza a jugar, empieza a jugar ahora, sí, pero aún no he visto ese nivel. Yo creo que lo vas a ver hasta mejor. Yo creo que no será el mismo, pero tú eres muy optimista. Diferente y muy bueno. No, soy optimista, no, me veo todos los partidos del Madrid.
Ahora, yo creo que- Respondió. pero sí que es verdad que hay una diferencia. El gallinero del Madrid es muy amplio. Claro. Es que es muy distinto. Y sí. claro, Liderazgo. ahí tienes, hay diferentes Claro. egos. Le pasa un poco como cuando estaba Mbappé también con Messi, con Neymar. Que tienes que repartir un poco, Claro. un poco el juego, ¿no? Y ver el juego. ¿Acordás que cuando empieza la temporada con el Madrid, el gran foco de conflicto era Rodrigo? ¿No? Rodrigo. Claro, hasta Rodrigo es capaz de levantar la voz y conseguir Sí. portadas de marca diciendo ¿dónde está Rodrigo? Es Sí, decir, sí, sí, el sí. Madrid es Madrid- un club para eso que es muy difícil que un solo jugador aglutine tanto. Sí, Cristiano yo lo también consiguió, pero a costa de que Benzema durante muchísimos años pareciera un futbolista de complemento. Y Benzema posiblemente también sea uno de los mejores delanteros de la historia. Y Bale acabó en el banquillo. Bueno, y Bale ya. Hostia, pero un Bale caso- es una historia curiosa también. Pero bueno, Sí, yo creo sí. que a Bale incluso ya le iba bien, después iba a jugar a golf y aquí paz y después gloria. O sea. Wales, gol. Sí, yo creo que le fue Madrid. bien a Y a muy Bale. tranquilo. Y, sí, y sí. Paco, bueno, ya casi cerrando, nos gustaría preguntarte qué diferencia ves de cómo era la relación periodista con clubes futbolistas antes, hace 15, 20 años, 10, o ahora. Es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Yo cuando empecé, recuerdo que lo primero que hacíamos en la sección de deportes era decidir quién iba al entrenamiento del Barça. El Barça entrenaba en... No sé si... Os hago una composición del Camp Nou y luego estaba la Masía, pero el edificio mítico de la Masía, donde vivía Era Víctor otro, Valdés, sí, sí, donde sí, vivía claro. Iniesta, Que era una masía de verdad. o sea, donde era- vivía Pep, sí, que era Sí. creo que lo van a convertir en oficinas de Sí. cuando esté el Sí, Camp Nou sí. acabado y demás. Pues justo al lado, que ahora hay un parking y demás, pues había unos pequeños campos de entrenamiento. Y el Barça entrenaba allí cada mañana. Tú llegabas ahí a las 10 de la mañana y veías entero de entrenamiento detrás de una verja. Tú veías entero de Y veías entrenamiento. Era increíble, o sea... Qué bueno. Tú podías ver ahí a Las tácticas, Ronaldinho todo. haciendo virguerías. Qué bueno, qué eh, que- Era muy divertido además porque Realmente. siempre que había conflicto entre jugadores, pues, o sea, la expectación era máxima. Me acuerdo una temporada que Samuel Eto'o estaba peleado con el mundo y estaba enfrentado, se peleó con Ronaldinho. Un Guardiola, ¿no? Bueno, con todo el mundo. Carácter Bueno, complicado, Guardiola en sí. la primera temporada que llegó se le Sí. intentó cargar, pero bueno, por suerte lo dejó un año más Mm. y se ganó la Champions. Pero sí, o sea, Sí, es podías ver ya no solo cómo entrenaban y las salvajadas que hacían, sino cómo eran sus relaciones entre ellos. Y eso estaba muy bien, porque después cuando escribías las crónicas, tú tenías un background y un contexto real. Cuando acababan el entrenamiento, recorrían 100 metros andando hacia los vestuarios del Camp Nou. Y en ese pequeño trayecto, tú si tenías que preguntar algo a algún futbolista, o concretar alguna entrevista, o te hacía falta una declaración para un reportaje, tú cogías al futbolista y le preguntabas directamente, oye, ¿y esto? ¿Y qué tal? Y podías establecer mínimos vínculos. Incluso podías saber, oye, pues este jugador no está jugando bien porque posiblemente la noche anterior no durmió porque tiene un bebé recién nacido Claro. y no la deja dormir. Es decir, podías saber cosas que después a la hora de escribir, antes de criticarlos, tú tenías un contexto Claro, y sabías perfectamente que ese tipo lo estaba pasando mal o que no estaba entrenando bien porque le duele el dedo del pie, pero tenías un abanico amplio de cosas que le pasaban al jugador y entonces a partir de ahí podías explicar bien una historia. Ahora todo eso se ha perdido completamente. Que parece como de, Sí. de otra realidad, ¿no? Parece ya- No, o Para sea, conseguir hablar con él. nosotros los periodistas, incluso en los desplazamientos de Champions, nosotros compartíamos avión con ellos. Nosotros íbamos en el avión de los jugadores. Es verdad. Con Sí, los sí. jugadores, Ahora ya no. con Hasta Lucho. Sí, sí. los jugadores, Es verdad. directivos, familiares, podías establecer vínculos Claro. con los familiares, que eso también era súper importante. Pero cuando llegó. Primero, los entrenamientos los cerró Guardiola. Cuando los llevó a San Joan d'Espí. Y después Luis Enrique fue el que echa a los periodistas del avión. Es cierto, y ya es nos cierto. quedamos ahí. Bueno, pero yo creo que ahora prácticamente todos los clubes del mundo funcionan así. Es esta nueva realidad en que los periodistas parece ser que no. Ya no interesamos tanto. O incluso a veces que son el enemigo, parecen, para Sí. mucha gente. Sí, no. Muchas veces el trato es más de enemigo Sí. que no. O sea, yo creo que. Que no de. El jefe que de no de prensa ayudar como de a- guardián y Ya, a que mí- no de ayudar Sí, no sé, a potenciar a veces la Claro. imagen de los jugadores. Sobre todo porque los jugadores les han hecho creer sus respectivos agentes y empresas de comunicación de que si ellos emiten el mensaje es mucho mejor. Claro. Y Sí. no entienden que a veces el periodista
como también puede explicar los grises, también los humanizan más a los Sí, jugadores. Y acerca más a la gente. Si ¿no? tú al final te acostumbras a ver a los jugadores en un contexto de entrevista muy amable y muy agradecido, está bien, pero yo creo que no los humanizas. No, no. Realmente, cuando humanizas a un deportista, es cuando eres capaz de plantear cuáles son sus grises, cuáles son sus temores, sus Por miedos. ejemplo, André Gómez, perdón, que dio una entrevista a Panenka Sí, a Aitor Lagunas. contando todo el tema de que tenía su depresión, Ujú. su estado mental, y yo creo que humanizó mucho, hizo que la afición culé. Claro, eso Sí, es. sí, sí. Pero esa entrevista, pues se la hizo un periodista de verdad que es Aitor Lagunas. Y claro. O sea que al final está bien intentar potenciar la imagen de los jugadores con contextos agradables, pero yo creo que la función del periodista también es muy importante precisamente para poder exponer temas mucho más sensibles. Sí, sí. Pensamos igual, yo creo, ¿no? Sí, sí. La verdad. Bueno, ojalá Pues haya vamos, más. vamos a ir acabando ya la entrevista con los pronósticos para este año, si te parece bien. ¿Mm? Que nos A ver. digas a ver qué opinas. Soy el peor futurólogo del mundo, ¿eh? Bueno, nosotros tampoco hemos El acertado peor, el mucho. peor, pero con mucha diferencia, ¿eh? Respuestas. El peor. Bueno, si quieres argumentarlo un poquito, pero sobre todo, Nada, rápido nada. allí. Empezamos A ver, con el ganador de la liga. Barça. ¿Quieres decir algo más? ¿O están ahora mismo empatados a 54 4 y el Atlético puntos? 53. No, porque en ese sentido, insisto, yo soy muy romántico y yo no creo que haya ningún equipo de la Liga Española que juegue mejor que el Barça. Y yo, Es que es como así. siempre voy con el juego, pues voy a seguir pensando que el Barça tiene muchas posibilidades de ganar la Liga precisamente porque es el que mejor juega. Totalmente, de acuerdo, la verdad. Ganador de Copa. Ganador de Copa, Barça también. O sea, es el. Doblete. No, es que, claro, bueno, es realmente- el mismo argumento. Sí, sí. Ya hay Rúa. Sí, no, Hay sí, triplete. sí que es cierto que luego te encuentras con un equipo como el Atlético, que Te va a juegas costar. el mejor partido de la temporada de Montjuic y que no eres capaz de marcar otro Totalmente, gol sí. y acaban ganándote. Eso evidentemente que te puede pasar, pero por juego Sí, sí, no sí. se me ocurre un equipo No, de la no, Liga no. Española que juegue mejor que el Barça. Por eso yo Totalmente. considero que puede ganar tanto la Liga como la Copa. Y ahora, bueno, esta pregunta es más complicada, pero la Champions, teniendo en cuenta también el cuadro que se ha quedado ahora mismo de Champions. ¿Quién A crees ver, que puede llegar a ganarla? el Barça se le ha aclarado mucho el cuadro hasta semis. Muchísimo. la verdad. Yo creo que posiblemente hasta semis bien. Y Ojo. luego ya entra todo lo que tiene que ver con el aura de la Sí. Champions, que el Barça, Los por fantasmas del desgracia, pasado, todo. Sufre. ya no es tanto los fantasmas del pasado, sino que hay clubes, y aquí sí que me refiero al Real Madrid, que juegan mucho con ese aura de grandeza europea que al Barça siempre le ha costado un poco más. ¿Sabéis lo que me gustaría aquí de esta Champions? Que hubiera una final Barça-Madrid. Yo ¿Qué es? creo que puede darse, ¿eh? Yo no sé si puedo Que aguantarlo. hace puede ser. años, Yo me quedo en el City. con Messi, con Cristiano, estuvimos a punto y nos punto. quedamos a un palmo. Sí. Los alemanes tal no Borussia y quisieron. Bayern, sí, sí. O sea Sí, sí, que, totalmente. no sé. Y Chelsea Bueno, y Bayern pues Bueno, yo creo que este año quizá podría darse. ¿Por qué no? ¿y quién ganaría? No lo sé, aquí sí que me costaría Duda. mojarme. también. Irías a En Múnich. una- no, no, es que- Barça Madrid. Es que en una final contra el Madrid en Champions es. Yo creo que el Barça es el único equipo capaz de ganarle una final Y- al Madrid. No, no, Champions. claro, capaz por ¿Irías, supuesto. irías a Múnich? Sí. ¿Superaría sí, la final del Mundial? Sería- Sí, sí. Fua, sí, sí, eso A ver, sería. una final Barça-Madrid en una Yo- Champions, yo, yo creo no que sé, es, yo es no podría. insuperable. Es que eso no se Es supera con insuperable, nada. pero No sí, puedo, pero sí que es verdad que al final el Mundial es el gran acontecimiento y que Messi ganar un Mundial es un acontecimiento de Sí. carácter histórico. También, sí. Mm. Fue una final Es Barça-Madrid. difícil, ¿eh? Es Cuidado. difícil escoger Yo ahí, creo que ¿eh? a más de uno le da un infarto. Yo Es creo, difícil ¿eh? escoger, sobre todo por la dimensión que tiene Messi y Argentina. Sufriría mucho, Sí, sí, sí. Bueno, Ya me he puesto pues, tenso y todo. pues estas son las predicciones de Francisco Cabezas. Con una final Barça-Madrid, pero bueno, sin un ganador claro aún. ¿Os habéis mojado vosotros en esa final o no? Yo creo que Yo el Barça. Barça. Sí, Sí, ah, unos bueno. bien, sí, sí. Yo creo que el Barça. Porque pero yo siempre con la yo, boca yo estoy, pequeña. estoy de Ya, no, acuerdo, claro. estoy de acuerdo contigo con el aura que tiene el Madrid en Champions. Sí. Creo que eso es inigualable. No hay ningún otro equipo que lo Y en tenga el Champions. Bernabéu, bueno, es que Ha una sido final capaz también. de ganar partidos que en otro contexto le hubieran podido meter 5 goles o 4 el City, por ejemplo, hace un año. O sea, y creo que eso el Barça no lo tiene. Pero yo creo que el Barça a la vez es el único equipo capaz de plantarle cara de verdad y decirle, me da igual tu historia en Champions, al Madrid, ¿eh? Como contra todos los equipos ha tenido más problemas. Pero al Madrid yo creo que el Barça sí que ha tenido Es que es un escenario ese- que no hemos vivido. Sí. Sí que recuerdo Semis, ¿no? la semi con Guardiola, Sí. que el Barça la jugó maravillosamente bien.
Pero claro, una final, partido único. Sí, sería 50-50. Pero Hostia, bueno, decimos Barça. Sería increíble. Pero por cómo está jugando también el Barça este año, no hay que olvidarlo. Bueno, Pero- y que queda mucho. Que ya, Sí, queda que- mucho. No, eso también. Queda Pues se mucho. verá. Sí. Crucemos madera que no se lesione nadie. Las temporadas son muy largas. Que- Esas en 3 competiciones a la vez. Bueno, hay que vivirlo todo. Y a la vez, ya como última pregunta ya, ¿con qué jugador tú te quedarías este año del Barça? De todos. Pedri. Pedri, sin duda. Bien. Pedri, Bien, sin, estamos de acuerdo aquí todos, creo. sin lugar a dudas, porque al final es el que define el juego. Sí. Yo siempre voy con los jugones, con los centrocampistas, donde está el corazón del juego. Y yo creo que ahora Pedri te diría que es el mejor centrocampista del mundo y con diferencia. No se me ocurre otro. Podemos hablar de los que queráis, pero no se me ocurre un jugador que tenga tantísima incidencia en el juego como Pedri. Yo creo en que un equipo. No, yo pienso todo que- pasa por él ahora mismo. por no hay. cifras te podrían decir, Bellingham es mejor por cifras, pero no. O sea, en el terreno de juego Pedri es que está muchos Un escalones por encima. centrocampista es de ver su Ah, partido, sí, ¿no? sí, Puedes ir a- sí, no. Aquí la clave de todo es la continuidad. Por fin estamos viendo un Pedri en continuidad. Y vamos a ver que eso pueda seguir así, que no tenga ningún Ojalá. problema físico. Y mira Que que por ha fin, recibido por fin estamos en una temporada en que Pedri está limpio de Jugando- problemas físicos. Jugándolo todo. Y de ahí este Increíble. nivel. Si se mantiene limpio en ese sentido, vamos, es que es un futbolista para marcar una era, sin duda. Sin duda. Pues ha llegado ya al final de la entrevista. Espero que te lo has pasado bien. Sí, Sí. se me ha hecho corta, ¿Se te ¿eh? ha hecho corta? Sí. Pero al final no me habéis Sensación de- explicado que hacía aquí la camiseta de Totti de Qatar. Es de Javi que- Javi que- de la decoración. Roma. Le gusta coleccionar camisetas a Javi. Bueno, Sí. Y era de Totti, ¿verdad? Esta Y ahí sí. teníamos una del Schalke Sí, de es Totti, Raúl, ¿no? pero... Totti, sí, creo que sí. es Totti, ¿no? Sí, es sí, Totti. sí. Del Schalke de Raúl. Sí. Eso ya es nivel Sí. freak. ¿eh? No, Javi le Sí. encantan estas cosas. Y ¿Habéis el estado en Madrid el también le Veltins gusta. Arena? No, ojalá. Fue mi No. padre. Es un gran campo. Yo creo que es el único campo que he estado jugando los futbolistas bajo techo. Parece que estás en un pabellón de fútbol, se escuchan los ecos y demás. Y aparte el Veltins tiene es muy curioso, por lo menos en el año que yo estuve. Veltins es la marca de cerveza. Y tienen las tuberías de cerveza por debajo del ¿Qué césped. dice? Sí, sí. Y tienen los tiradores bueno. en los bares con las tuberías de la birra por debajo. Sí, sí, Ostras, es qué curioso. bueno, ¿Cuándo estuviste? Jugó el Barça ya hace muchos años, no sabría. Es bonito, ¿no? Yo creo que sería durante la época que jugaba Raúl en el Madrid. Sí, Puede 2006, ser. No me 2007, acuerdo, no me bueno, acuerdo. sí. Hace muchísimo. Bueno, una anécdota de tantas. Habrá Creo que que- tendrás tantas anécdotas que podríamos estar aquí hablando. Madre mía. O sea, y Ojalá. me ha faltado tiempo para hablar de Stamford Bridge, ¿eh? Uf. Que siempre es mi campo odiado por referencia. ¿Odiado? Sí, eso para mí es el peor Sí. campo de Europa. El peor. Diría Ostras, incluso no, del no- mundo. No lo hubiera dicho nunca. Desagradable, incómodo, una afición muy mal educada. Es terrible. Hostia. Mira que terrible, dicen terrible. Que en Chelsea son los pijos de Londres, eso dicen. No eso, sé. eso es una Sí, mentira. Chelsea, Fulham. Eso es una de tantas mentiras que se suelen. Sí, bueno, es la zona noble de Londres, pero bueno, tú llegas al campo y. Y La- ahí la nobleza Lo mínimo se que va. te tiran es un vaso de birra. O sea, Hostia. no, es un campo muy A los desagradable. ingleses mía. en Muy general, desagradable, son sí. Hostia. Hostia, Pero bueno, madre aquí me mía. quedo. Pues nada, esperemos que les haya gustado también a nuestra audiencia esta entrevista. Sí, A pues a nosotros nos ha encantado. Para nosotros ha sido un placer, la verdad, y hemos aprendido muchísimo. Y lo de los entresijos de Messi, de muchas más cosas. La verdad que ha sido un placer. Cositas. Y muchísimas Y gracias por venir. muchísimas gracias por A venir. vosotros. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Adiós. Chao.